través de esta influencia que tiene Pumacahua, pero también por vía compulsiva. Por la vía compulsiva, eso implica fundamentalmente acudir a las comunidades y levar, o sea, hacer la conscripción con los indígenas para decirles que ellos también tienen que participar en la defensa de la patria cusqueña. Ellos, por supuesto, los indígenas son forzados a participar en estos ejércitos, fundamentalmente porque también se les amenaza con que se les va a quitar la tierra si es que ellos no se suman a estos ejércitos preparados desde el Cusco. Pero aquí viene una circunstancia muy distinta a lo de Huánuco, y es que los indígenas, desde 1810, los indígenas cusqueños, desde 1810 también son en gran parte indígenas realistas. Gran parte de la expedición que había enviado Goyeneche, que había comandado Goyeneche hacia el Alto Perú, estaba formada por indígenas cusqueños. Y entonces ellos regresaban de estas expediciones y volvían otra vez a sus actividades de tributarios en sus comunidades. Entonces ellos estaban también imbuidos de esta defensa de la causa del rey, hacia la cual los patriotas del Cusco comenzaban a negar. Entonces, pues vemos que realmente entre agosto de 1814 y marzo de 1815, lo que va a ocurrir en la zona del Cusco, La Paz, Arequipa, Huamanga, es el estallido de una verdadera guerra civil. Indígenas realistas enfrentándose contra indígenas patriotas en ambos ejércitos, y ambos pues realmente actuando de una manera, como digo, fundamentalmente compulsiva en esta actuación de enfrentamientos entre criollos, mestizos y realistas. Los cusqueños realistas también tienen los cusqueños indígenas realistas tienen otro atributo, que es que han sido formados en los ejércitos de reconquista del Alto Perú, por tanto tienen una formación militar mucho más amplia que los indígenas que están apoyando a los autonomistas, ¿no? Y esto va a ser fundamental en el proceso de la derrota definitiva de la Junta de Gobierno del Cusco, fundamentalmente que comienza con la pérdida de la paz por parte del cura Muñecas, y fundamentalmente por la derrota del ejército de Pumacahua en la batalla de Humachirí en marzo de 1815. Ahora, me interesa fundamentalmente ahora mencionarles que por qué Pumacahua se sumaba, por qué este travestismo de Pumacahua de haber luchado en las armas del rey desde 1780 y 1811 o 12, y su paso a las fuerzas de Angulo en agosto de 1814. Pumacahua fundamentalmente hizo caso de un rumor que corrió en el Cusco, impulsado por el clero secular y también por los revolucionarios de criollos mestizos, en el que se decía que Fernando VII había muerto. Y que había sido incluso vendido a la nación francesa por los indignos europeos, y que por último se ignora absolutamente de su paradero. En el momento de su mayor poderío militar, cuando se va a enfrentar a las tropas del general Ramírez en la batalla de Humachirí, Pumacahua le escribe una carta en el campo de batalla a Ramírez, en el que le dice que él amaba a Fernando VII, y que incluso si supiese realmente que Fernando VII ha vuelto al poder, él haría declinar sus fuerzas militares y se sometería otra vez a como buen vasallo a su autoridad. Pero él dice que no comprende por qué a qué rey está defendiendo entonces el general Ramírez. Él más bien concibe que Ramírez está defendiendo la causa de Abascal, que se quiere convertir supuestamente en este monarca de Perú que los cusqueños rechazan. Y incluso dice en una parte de esta carta: no hay más rey en el día que el capricho del europeo, de querer dominar con el disfraz del que ya está posesionado de su trono nuestro señor natural.
Entonces, pues aquí hay una circunstancia en la que no se sabe bien, las fuentes no indican con claridad si también la población indígena que acompañaba fundamentalmente a Pumacahua asumía este tipo de discurso de Pumacahua. Lo que sí está algo esclarecido es que tras la figura de Pumacahua, que era muy carismático, también algunos indígenas tributarios, para sumarse al movimiento, también comienzan a concebirle a él como ese monarca cusqueño que debe reemplazar a la figura de este rey simbólicamente y realmente para los cusqueños desaparecido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puedo leerles una carta en la que dice, una confesión de un tributario indígena de Cusco que dice: ante una pregunta de su interrogador sobre los motivos de su apoyo al cacique cusqueño, contestó que sus miras y fundamentos no eran otros sino las continuas correspondencias que mandaban de Pelechuez, Patricio Laguado y Pablo Salgueiro. Eran causa del mejor fomento, porque estos proponían inmediata aproximación de los porteños y que su débil fuerza sería apoyada en ellos, que era instruido por los citados de que el rey era muerto y que no existía, y en este entretanto cesarían las guerras y se coronaría Mateo Pumacahua, de quien serían feudatarios y vasallos felices. Por supuesto, pues entonces hay también un elemento de mesianismo que aparece, pero no es esa carga del rey Castel que había aparecido como el eje fundamental de movilización de los indígenas en los tiempos de la rebelión de Huánuco. Cuando finalmente pues, todo esto termina en marzo de 1815, Pumacahua sigue ya en el proceso que se le abre en Sicuani, sigue pensando que el rey Fernando VII ha muerto, que los españoles que están gobernando en ese momento en el Perú le están engañando a la población y fundamentalmente a los cusqueños, y por tanto pues él muere ajusticiado pensando en este tipo de situación. Bien, yo voy a concluir entonces leyendo, lo que fundamentalmente he tratado en esta ponencia. La participación indígena en los movimientos juntistas de Huánuco y Cusco presenta una serie de peculiaridades que hace destacar más las diferencias que las semejanzas. En primer lugar, el factor mesiánico. Fue muy profundo en el caso de la rebelión de las etnias panataguas y guamalíes de Huánuco, la venida de un Inca rey personificado por el general Castelli, y escasamente relevante en el caso del Cusco, donde hay escasas alusiones por parte de los indios del común de coronar como monarca al cacique Pumacahua. En segundo lugar, el factor liderazgo es distinto en uno y otro caso. Mientras la movilización indígena de Huánuco fue encabezada por los alcaldes de indios, convertidos en capitanes y reconocidos así por el general Juan José Crespo y Castillo, que presidió una débil junta de gobierno, la movilización de los indígenas de las intendencias de Cusco, Puno, La Paz, Huamanga, Arequipa y Huancavelica fue activada por los líderes y dirigentes criollos y mestizos que asumieron la conducción de las campañas militares patrocinadas desde la capital cusqueña por el comandante general y líder del movimiento insurgente José Angulo. Este personaje hizo posible la inclusión en la dirección del movimiento de Pumacahua y otros miembros de la nobleza indígena cusqueña castigada desde 1780 por participar en la revolución de Tupac Amaru, pero con solo fines de auxilio militar a un proyecto autonomista siempre controlado por la capital cusqueña. En tercer lugar, si bien en los casos estudiados sobresale la protesta por parte de los indígenas contra los abusos perpetrados por sus autoridades locales, en Huánuco esta demanda fue mucho más intensa que en el Cusco. En Huánuco, el blanco concreto de los ataques fueron los subdelegados, identificados con los europeos o chapetones, que amparaban los maltratos contra los indígenas. En Cusco, ese malestar popular y local de los indígenas apareció supeditado a un logro mucho más importante para los criollos, que era lograr la separación de Madrid y Lima y el restablecimiento de las libertades antiguas del tiempo de los incas. En cuarto lugar, la alianza entre criollos, mestizos e indígenas fue más igualitaria en el caso de Huánuco, porque las movilizaciones indígenas canalizadas por sus alcaldes se asemejaron a las demandas criollas, esto es, expulsar a los europeos, aunque esta última fue más dependiente de aquellas. En cambio, la coalición de intereses en el Cusco entre criollos, mestizos e indígenas fue comparativamente más compulsiva a partir de un liderazgo urbano que impuso la conscripción militar a los indígenas y el mantenimiento del tributo voluntario como bienes de la patria.
Por último, ni los objetivos a corto plazo de los indígenas de Huánuco se consiguieron, es decir, eliminar a los subdelegados europeos, ni las demandas inmediatas de los indígenas del Cusco se materializaron, es decir, lograr la supresión del tributo, extirpar el reparto, expulsar a las autoridades españolas responsables del mal gobierno. Ambas participaciones populares fueron las grandes perdedoras de ambos experimentos autonomistas. Bueno, muchas gracias.